Este es un archivo de la UNAM donde se plantean las reglas generales de derivación implícita. Ya quizás lo hayan visto. La derivación implícita consiste en realizar una derivada de una función que no está definida explícitamente. Me refiero a que no está formalmente despejada la función y o f de x, sino que está similar a esta, ¿no? X cuarta menos 4x cuadrada más y cuadrada igual a 0. Aquí, pues si lo quiero derivar directamente, podría despejar y de ese despeje obtener la derivada. La derivación implícita es una forma de encontrar la derivada formalmente sin despejar directamente, ¿no? Se toma la derivada completa en ambos lados de la expresión y posteriormente es posible despejar el factor derivada de y respecto a x. Un ejemplo así rápido. Derivar esta. Y quinta más y más x, este es un ejemplo inicial sencillo. ¿Qué se hace para derivar esta expresión? Noten que aquí yo no podría despejar y directamente porque está elevado a la quinta y aquí a la 1. Lo que se hace es derivar ambos lados de la ecuación. En el primer paso se derivan ambos lados de la ecuación, ¿no? Derivada respecto a x de eso es igual a derivada respecto a x de ese 0. Bueno, ella no me dejó escribir. Es derivada respecto a x de 0. Y bueno, como lo estaban planteando, hay que derivar uno a uno, término a término. Cada vez que deriven la función y hay que multiplicarla por regla de la cadena por derivada de y respecto a x, ¿no? Este ejemplo es muy sencillo. Derivamos y quinta respecto a x más derivada de y respecto a x más derivada de x respecto a x igual a 0. El 0 se iguala porque aquí la derivada de la parte derecha es 0. Lo que habría que plantear es por separado cuánto vale cada una de estas derivadas. En el caso de la primera, ¿no? Siempre que vayan a derivar respecto a y, que no es la función formalmente explícita, tomen la derivada completa respecto a y. Aquí se aplica la llamada regla de la cadena, donde para derivar respecto a x, y quinta, podemos hacer lo siguiente, podemos derivar respecto a y quinta, y esto multiplicar por derivada de y respecto a x, ¿no? Eso es regla de la cadena. Surge el método de la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque si yo planteo la derivada de y primero respecto a y luego la derivada de y respecto a x, voy a obtener la derivada de lo que tengo entre paréntesis respecto a x. Por eso es que haciéndola paso a paso, obtendría ese resultado, ¿no? Derivada de y quinta respecto a y es 5y cuarta. Aquí es un 4. Posteriormente por derivada de y respecto a x, que es este término, ¿no? La otra de y respecto a x únicamente la dejamos indicada. Me queda este término. Más derivada de x respecto a x. Esa derivada de respecto a x me daba 1. Finalmente lo que podemos hacer es despejar. Ya que lo tengo así, puedo despejar. Lo siguiente sería despejar. Aquí el factor común es dy en dx, entonces tomo dy en dx por 5y cuarta más 1. Y puedo restar menos 1 en ambos lados de la expresión. Aquí se cancelaría y me queda igual a menos 1. Simplemente despejo. Entonces la derivada de y respecto a x va a ser menos 1 sobre 5y cuarta más 1. Y en este caso ya tengo la derivada correcta, ¿no? Eso formalmente es la derivada de y respecto a x de la ecuación que teníamos aquí. Asumiendo que no podía despejar la y de aquí, ¿no? Realmente cualquier operación que yo haga para poder o intentar despejar esta y no me va a servir para despejar, dado que tengo diferentes exponentes de la variable o de la función y.
Ese sería el resultado. Si, si me pidieran obtener, por ejemplo, la segunda derivada es la segunda derivada de eso respecto a y cuadrada, ¿no? Igual a cero. Del otro lado también vamos a poder derivar dos veces la derivada respecto a y. Aquí tenía que ser respecto a x, más bien. Acá la derivada orden 2 respecto a x de 0 me sigue dando 0, ¿no? Para obtener la segunda derivada hay dos formas. Lo que podemos hacer es obtener la primera derivada y derivarla, indicando que la segunda derivada realmente es la derivada respecto a x de la derivada respecto a x de eso, de y quinta más y más x igual con 0. Hay dos formas o dos rutas a partir de las cuales podría obtener la segunda derivada. Una es sustituir directamente aquí la primera derivada porque ya la tengo. Otra es sustituirla acá, cuando hicimos la primera derivada. 5y cuarta por dy en dx, este valor es conocido, más dy en dx más 1. Ahí también aplica la regla de la cadena. Hay que evaluar qué es más fácil, derivar esta de nuevo o bien regresar a la original. Si yo sustituyo ahí la primera derivada, me quedaría d en dx por la primera derivada. Voy a sustituir inicialmente la primera derivada como menos 1 entre 5y cuarta más 1. Y esto igual con 0, ¿no? La segunda derivada sería la derivada de la primera derivada. A mí se me haría más fácil derivar aquí, pero lo podemos hacer de las dos formas. Porque esto directamente es la derivada de un cociente, pero hay que observar si sí puedo despejar de y la segunda derivada. Esta es la derivada de un cociente, aunque realmente aquí tengo una constante, ¿no? Me sirve más la derivada respecto a x de una constante entre una función. Intentar. Si derivo constante entre b, derivada de c entre b, en nuestro caso la c valdría menos 1, la función b vale 5y cuarta más 1, ¿no? Entonces esa derivada respecto a x de la primera derivada, 5y cuarta más 1, me quedaría menos c, menos por menos me da más, o sea, más 1, entre el cuadrado de b, el cuadrado de lo de abajo. 5y cuarta más 1, esto al cuadrado, que podría expandir como un binomio al cuadrado, por la derivada de b respecto a x. Hay que derivar esta respecto a x. La derivada de eso sería 4 por 5, 20, ¿no? Por y a la 4 menos 1, a la 3. La derivada de 1 es 0, pero esto hay que multiplicarla por la derivada de y respecto a x, ¿no? Eso sería la segunda derivada. Segunda derivada respecto a x de y. Así como está, yo nada más sustituiría aquí la primera derivada y ya puedo encontrar la segunda. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Sería segunda derivada respecto a x de y. Aquí era un 2. Va a ser 20 y cúbica entre 5y cuarta más 1. Eso al cuadrado por la derivada de y respecto a x. Es menos 1 entre 5y cuarta más 1, ¿no? Ahí puedo obtener factor común. El denominador al cuadrado por el denominador me da el denominador al cubo. Y con eso ya podría obtener la segunda derivada. Vamos a hacerla. Algo así.
Nada más simplificar. La segunda derivada de y respecto a x va a ser la misma 20y cúbica. Por el menos 1 le voy a poner aquí un menos. Por 5y cuarta más 1 elevado al cuadrado. Y esa sería ya mi función derivada. Si yo tengo explícitamente y, la puedo sustituir allí, pero eso equivale a la segunda derivada, o a la derivada de orden 2, que debería llegar al mismo resultado si primero al derivar término a término sustituyo aquí. Esta derivada, podría sustituirlo ahí. A mí se me hace más fácil directo si ya obtuve la primera derivada, derivar eso. Y simplemente la derivada de la primera derivada es la derivada de orden 2. Es a la 3. Aquí por error le puse el cuadrado, pero debe ser a la 3. Sí, fue un factor común. O sea, tú tienes 20y cúbica por menos 1. Si quieres, únelo todo como un factor. 5y cuarta más 1. Eso va a la 2 por 5y cuarta más 1 a la 1. Multiplicas en horizontal menos 20y cúbica entre 5y cuarta más 1 a la 3, a la 2 más 1. Si ahí por error le puse 2, pero era 3. Estás multiplicando como x cuadrada por x a la 1, esto es x a la 2 más 1, ¿no? Era eso. Aquí me piden encuentre la derivada de y respecto a x si la función implícita es y cuadrada coseno de x igual a cuadrada seno de 3x. Se entiende que a cuadrada es constante, x y y son variables, ¿no? Entonces, el método típico es de esa expresión derivar ambos lados. Aquí se marca como que esa es una función de xy, la misma y cuadrada coseno de x menos a cuadrada seno de 3x. Para encontrar la derivada de la función, esa de dy entre dx, hay que derivar ambos lados de la expresión. Bueno, hay que derivar. Esta es una función de dos variables. ¿Se entiende? F depende de x y depende de y. Se requiere encontrar la derivada respecto a x y la derivada respecto a y para reacomodar la función y buscar despejar el valor de y en dx, dado que tengo un valor de x. Si recuerdan, un valor de f, perdón. En la anterior me dan una igualdad y aquí fácilmente la pude obtener dado que esta vale 0. Pero en la que me están diciendo no hay formalmente la igualdad, sino que se igualó directamente a 0. Digamos, de ahí se despeja para que me quede igualada a 0 y luego hay que ir derivando. Entonces, primera derivada de f respecto a x, aquí es la derivada directa de esta f respecto a x. Ok, lo voy a hacer por partes. Para no confundir, la primera derivada es esta y esa viene de derivar la función f de xy respecto a x primero. Aquí se colocó primero el término y cuadrada coseno de x se deriva tomando primero y cuadrada como constante. Sería y cuadrada. La derivada de coseno es menos seno. Aquí está el término. Este término menos y cuadrada seno de x es la derivada de y cuadrada coseno de x. Luego, la derivada del segundo término, menos a cuadrada seno de 3x. El signo menos se coloca. La derivada de seno, ustedes saben que es coseno. Si quieren, la hacemos. Se obtuvo la primera derivada, ¿no? Derivada de f respecto a x. ¿Qué fue? El libro lo acomoda primero esta derivada. Ok, derivada de seno
Derivada respecto a x de menos a cuadrada seno de 3x más derivada respecto a x de y cuadrada coseno de x, si lo hacemos paso a paso, derivada de f respecto a x. Ok. Bueno, derivada de seno es coseno. Esa primera derivada queda menos a cuadrada, nada más, coseno de 3x por derivada de 3x, ¿no? La derivada de 3x es 3. Y la otra derivada sería y cuadrada, lo tomo ahí constante. Derivada de coseno es seno. Por eso este 3 lo colocan como 3a cuadrada, que es este término, ¿no? 3a cuadrada coseno de 3x menos y cuadrada seno de x. Luego, obtenemos la derivada de f, pero ahora respecto a y. La derivada de esa f respecto a y, tomando ahora x constante, sería la derivada respecto a y de y cuadrada coseno de x menos la derivada respecto a y de a cuadrada seno de 3x. Aquí le puse sin es sen. Término a término, la primera derivada me va a quedar 2y. Derivada de coseno es menos seno. Bueno, estoy acostumbrado a usar sin. Le pongo sen para que sea congruente. Y la segunda parte de la derivada, a cuadrada es constante. Seno de 3x también es constante, ¿no? La segunda derivada debería de ser 0. Aquí coloqué otra vez seno. La derivada de seno, perdón, la derivada de coseno es menos seno. Ok, estoy derivando mal aquí. Porque comentamos, la segunda se cancela. Este es 0 porque eso es la derivada de una constante. Pero aquí nada más es la derivada de y cuadrada y coseno es una constante. Ahí no tendría que haber derivado coseno, simplemente 2y por el coseno que es una constante. Coseno de x si se deriva respecto a y es coseno de x. La derivada de este. 2y, esta constante la saco de la variable, de la derivada, perdón. Ya tengo derivada de f respecto a y y derivada de f respecto a x. Lo siguiente sería reacomodar. Esta es una forma de la regla de la cadena, donde la derivada de y respecto a x se puede determinar como menos derivada de f respecto a x entre derivada de f respecto a y. Y bueno, en este caso directamente hay que sustituir. Ya tengo derivada de f respecto a x, únicamente hay que cambiar signo y tengo derivada de f respecto a y. Noten que esto me quedaría df en dx, df en dy. Esto es dy en dx. Si gustan les mando la demostración de este teorema porque lo pueden utilizar. Yo creo que no tardan en verlo ya a detalle, pero es una forma también de obtener derivadas implícitas.